No eres exactamente una prioridad ahora mismo. Mi madre me envió este mensaje de texto mientras luchaba con las cuentas de la familia. Esta familia necesita que te encargues de todo. No seas calculador, eso es lo que mis padres siempre decían. Una noche después, mi hermana se jactó, primer viaje de lujo, todo pagado por mamá y papá. Miré mi estado de cuenta vacío y decidí dejar de enviar apoyo mensual. Les envié un mensaje de texto simplemente, arréglenselas ustedes mismos. A la mañana siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que tengan un día maravilloso, donde quiera que estén. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí ahora. Comencemos nuestra historia juntos. La luz fluorescente de mi pequeña cocina zumbaba, un sonido que había llegado a asociar con las noches tardías y el frío temor que me apretaba el estómago mientras miraba las hojas de cálculo. Mi apartamento no era gran cosa, un pequeño apartamento de 2 dormitorios en el lado equivocado de la ciudad, amueblado con sobras de la universidad y hallazgos de tiendas de segunda mano. Se suponía que era temporal, un escalón, pero durante años, cada dólar extra, cada posible ahorro, cada respiro financiero que ganaba se evaporaba antes de que pudiera tocar mi futuro. Se iba a casa de mis padres, a casa de mi hermana, Sara. Yo era Alex, de 30 y tantos años, el hijo responsable, el que recogía el resto. No porque me lo pidieran amablemente, sino porque era el contrato silencioso de mi existencia en esa familia. La familia lo es todo, Alex, decía mi madre, con una voz suave pero impregnada de una expectativa que se sentía más pesada que el plomo. La sangre es más espesa que el agua. Tenemos que apoyarnos incondicionalmente. El apoyo incondicional, aprendí, significaba mi apoyo a ellos. Mientras crecía, Sara era la estrella brillante y radiante, pequeña, hermosa, encantadora sin esfuerzo. Ella flotaba por la vida mientras yo era el ancla firme, el que se esperaba que fuera práctico, confiable, y lo más importante, financieramente capaz. Nunca lo dijeron explícitamente, pero el mensaje era claro, en la forma en que celebraban sus pequeños logros mientras pasaban por alto mis hitos, en la forma en que complacían todos sus caprichos mientras me predicaban responsabilidad fiscal. Aplacé mi sueño de estudiar una maestría, el que habría lanzado mi carrera, porque mamá y papá necesitaban ayuda con la hipoteca. Acepté un trabajo estable, aunque poco inspirador, que pagaba decentemente pero me dejaba sintiéndome creativamente reprimido. Las vacaciones eran un concepto extraño, los ahorros para la jubilación parecían una broma cruel. Toda mi energía, mi juventud, mi dinero se vertía en sus vidas. Pagaba cuentas, cubría las reparaciones de autos de Sara, incluso contribuía con sus gastos inesperados, que parecían ocurrir con una regularidad alarmante. Cuando ocasionalmente, vacilante, mencionaba mis propias dificultades, el hecho de que vivía al día a pesar de trabajar 45 horas a la semana, que no tenía ahorros, la respuesta siempre era la misma. Mi madre tenía una forma de suspirar, un sonido específico y agobiado que inmediatamente tensaba mis hombros. Luego se llevaba la mano al pecho, sus ojos adoptando una mirada herida. Oh, Alex, decía, su voz apenas un susurro, no seas tan calculador. Somos una familia. Haces que parezca que estamos llevando la cuenta. Esta familia necesita que te encargues de estas cosas, es simplemente lo que haces. Mi padre generalmente asentía, agregando un silencioso, tu madre tiene razón, hijo. Simplemente haz lo que puedas. Esa frase, no seas tan calculador, era un arma que habían perfeccionado durante años, diseñada para atravesar cualquier límite que me atreviera a erigir. Convirtió la prudencia financiera básica en una falla moral, el amor en una obligación de ser drenado. ¿Y lo peor? Durante años, funcionó. La culpa era un abrigo pesado que no podía quitarme, me sofocaba, pero también era extrañamente familiar, parte de mi identidad. Últimamente, sin embargo, el abrigo se sentía más pesado que nunca. Mi auto había necesitado una reparación importante e inesperada que había agotado el pequeño fondo de emergencia que había logrado ahorrar durante el último año. Al mismo tiempo, una de las facturas domésticas que pagaba para mis padres había aumentado inesperadamente. Estaba mirando mi cuenta bancaria, el número horriblemente cerca de cero, tratando de averiguar cómo iba a llegar a mi próximo cheque de pago, y mucho menos enviar la cantidad habitual a casa. El estrés era un peso físico en mi pecho, haciendo que cada respiración se sintiera superficial.
Era tarde. La única luz en la cocina era el brillo intenso del tubo fluorescente de arriba y el brillo azul de la pantalla de mi computadora portátil. Mi teléfono zumbó en el mostrador a mi lado, haciéndome saltar. Era mamá. Mi corazón dio un pequeño salto. Tal vez ella estaba llamando para ver cómo estaba, para preguntar cómo me sentía, sintiendo mi tensión. Tal vez, solo tal vez, diría que podían arreglárselas durante un mes, darme un respiro. El pensamiento era una esperanza desesperada y frágil. Levanté el teléfono, el metal frío resbaladizo en mi palma repentinamente sudorosa, y abrí el mensaje. No era una llamada, solo un mensaje de texto. Mis ojos recorrieron las palabras, no eres exactamente una prioridad ahora mismo. Las palabras flotaban en el aire, nítidas contra el fondo blanco de la burbuja del mensaje. Lo leí una y otra vez. Mi cerebro luchaba por procesarlos. ¿No una prioridad ahora mismo? Cuando estaba sentado aquí mirando el cañón de mi propia caída financiera porque estaba extenuado cubriendo sus gastos? La confusión guerreaba con un temor frío y naciente. ¿Fue un error? Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta confusa, otra notificación apareció en mi teléfono. Era una notificación de chat grupal, el chat familiar que normalmente silenciaba porque era principalmente Sara hablando de sí misma o mis padres mimándola. Lo toqué, mis dedos temblando ligeramente. Una foto llenó la pantalla, Sara radiante, de pie en lo que parecía una sala de espera de aeropuerto, sosteniendo un cóctel elegante. El título pulsaba como un letrero de neón. Primer viaje de lujo pagado por mamá y papá. Europa, aquí voy. Almohadilla bendecida, almohadilla amor familiar, almohadilla rumbo a París. El aire salió de mis pulmones de golpe. Mi visión se nubló por un segundo. El zumbido del accesorio de luz pareció intensificarse, como una banda sonora burlona. No eres exactamente una prioridad ahora mismo, me envió un mensaje de texto mi madre, la que llevaba la bolsa financiera mientras Sara se iba a Europa, completamente financiada por los mismos padres por los que yo estaba sacrificando todo. No fue un error. No fue un malentendido. Era la verdad, pronunciada con crueldad casual. Volví a mirar mi estado de cuenta vacío en la pantalla de la computadora portátil, cero. Absolutamente cero margen de maniobra. Cada centavo contabilizado, en su mayoría enviado. ¿Y para qué? ¿Para esto? Para el privilegio de mantener sus luces encendidas mientras ellos financiaban unas vacaciones europeas para la hija consentida. Esta familia necesita que te encargues de todo. No seas calculador, resonaban las voces de mis padres en mi cabeza, una retorcida canción de cuna de manipulación. Vi mi reflejo en la oscura pantalla de la computadora portátil, ojos cansados, hombros caídos, la manifestación física de años de llevar un peso que no era solo mío. Algo dentro de mí no solo se rompió, se hizo añicos. Los pedazos de culpa, obligación y la necesidad desesperada de su aprobación, que habían formado mi identidad durante tanto tiempo, se rompieron. En su lugar, comenzó a formarse una resolución fría y clara, dura e inflexible como el granito. Yo no era una prioridad. Nunca había sido una prioridad. Solo era un recurso, y los recursos podían agotarse. Miré de nuevo la cara radiante de Sara en la foto, la alegría despreocupada que irradiaba mientras yo me sentía vacía. Luego miré el mensaje de texto de mi madre, no una prioridad. De acuerdo. Mensaje recibido. Alto y claro. Mi pulgar se cernía sobre la aplicación de mensajería. Las frases habituales de culpa se acumulaban en mi mente, listas para ser desplegadas por ellos en el momento en que me resistiera, pero se sentían distantes, como estática en una radio que ya no estaba sintonizando. Mis dedos se movieron, no con vacilación, sino con una extraña y firme certeza. Abrí el hilo de mensajes con mi madre. Mi mente era de repente una serena en blanco. No quedaba rabia, solo la tranquila finalidad de una puerta que se cerraba. Escribí 4 palabras sencillas, arréglenselas ustedes mismos. Le di a enviar. Las pequeñas marcas de verificación azules aparecieron instantáneamente, leído. Por un largo momento, hubo silencio, solo la luz zumbante y el sonido de mi propia respiración, que finalmente se sintió profunda y plena por primera vez en toda la noche. Luego el teléfono explotó. Comenzó con una llamada de mamá, la pantalla se iluminó, su foto de contacto irradiaba una falsa alegría. La miré,
Mi dedo se cernía sobre el botón verde de responder. El hábito arraigado de años me gritó, contesta. Arréglalo. Haz que el ruido aterrador pare. Pero el mensaje de texto frío, la cara engreída de Sara, la cuenta bancaria vacía, me mantuvieron quieto. La llamada fue inmediatamente al buzón de voz. El número de papá apareció en la pantalla, otra llamada ignorada. Luego Sara, su foto de contacto era una selfie glamorosa, ignorada. Los mensajes de texto comenzaron a inundar, un torrente. Mamá, Alex, ¿qué significa eso? Llámame. Papá, hijo, ¿qué está pasando? Tu madre está molesta. Llámanos. Sara, Alex, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Mamá parece rara. Mamá, Alex, esto no es gracioso. Necesitamos la transferencia. El pago de la hipoteca vence. Papá, no hagas nada precipitado, Alex. Hablemos de esto. Sara, en serio, Alex, ¿qué diablos enviaste? ¿El dinero? Mamá está enloqueciendo. Mamá, Alexander, contesta tu teléfono ahora mismo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿cómo puedes hacer esto? La energía frenética de sus mensajes era casi cómica si no apuñalara un lugar profundo y aún tierno en mis entrañas. Su pánico no era por mi bienestar o por la dureza del mensaje de texto de mamá, era puramente por el flujo interrumpido de dinero. La gallina de los huevos de oro había dejado de poner. Vi la pantalla iluminarse una y otra vez, vibrando contra el mostrador, llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz acumulándose. El ruido se sintió agresivo, una violación de la resolución tranquila que acababa de encontrar. Mi mano se movió de nuevo, esta vez hacia la configuración, silenciando las llamadas y las notificaciones de sus números. El silencio repentino se sintió inmenso, aterrador y absolutamente, maravillosamente liberador. Me hundí en la silla más cercana, la tapicería desgastada familiar contra mi espalda. Estaba a la deriva. Había cortado el ancla. ¿A dónde me desplazaría? No tenía idea, pero por primera vez en mucho tiempo, la dirección era mía para elegir. El miedo era un nudo frío, pero debajo de él, una chispa de calidez desafiante comenzó a brillar. Finalmente había dicho que no. Los siguientes días fueron una extraña confusión de ansiedad y calma desafiante. Mi teléfono, una vez silenciado, era un recordatorio constante de la tormenta que hacía estragos fuera de mi silencio autoimpuesto. Escuché algunos mensajes de voz, fueron una clase magistral de manipulación, culpa, ira, hacerse la víctima y amenazas. Sara incluso dejó uno que sonaba lloroso, aunque sospeché que era forzado, diciendo que no podía creer que le hiciera esto a la familia. El puro derecho en su voz, incluso cuando fingía tristeza, era nauseabundo. Sabía que no podía enfrentar esto solo. La idea de su presión combinada seguía siendo desalentadora. Mi amigo, Mark, siempre había visto la dinámica, empujándome suavemente durante años para establecer límites. Lo llamé, derramé la historia, el mensaje de texto, el viaje de Sara, mi punto de ruptura. El corte se sintió como abrir una herida supurante, doloroso, pero necesario. Mark escuchó pacientemente, su voz tranquila era un bálsamo para mis nervios deshilachados. Alex, dijo finalmente, ya era hora. Sé que da miedo, pero hiciste lo correcto. Te estabas ahogando, y te pedían que les trajeras un cóctel. Necesitas protegerte ahora, legalmente. Legalmente. La palabra se sintió pesada. No estaba tratando de demandarlos, solo quería salir del drenaje financiero. Pero Mark tenía razón, eran impredecibles y capaces de enmarcarme como el villano. Él recomendó a un abogado que conocía, Sarah Jenkins, aguda, sin tonterías, especializada en disputas financieras y asuntos familiares, pero no en el tipo desagradable de derecho de familia. Conocer a Sarah Jenkins fue como entrar en un mundo diferente. Su oficina era tranquila y ordenada. Expuse la situación, le mostré los mensajes de texto, los estados de cuenta que mostraban años de transferencias. Mientras escuchaba, su expresión era de preocupación constante y profesional, ocasionalmente endureciéndose en algo que parecía desaprobación silenciosa cuando le mostré el mensaje de texto, no una prioridad de mamá y las fotos de las vacaciones de Sara, una al lado de la otra. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Esto, dijo,
tocando la impresión del mensaje de texto. Es muy revelador, Alex. Demuestra que sus prioridades claramente no eran tu bienestar. Y esto, señaló los estados de cuenta, establece un patrón claro de contribución financiera significativa de tu parte. Si bien no puedes exigir retroactivamente el reembolso de los regalos, podemos asegurarnos absolutamente de que estés libre de futuras obligaciones y protegerte de cualquier reclamo infundado que puedan hacer. Su plan era estratégico. Primero, dejar de hacer todos los pagos, lo que ya había hecho. Segundo, documentar todo, cada llamada, cada mensaje de texto, cada interacción, cada amenaza. Tercero, prepararse para diferentes escenarios, desde un simple acoso hasta amenazas legales reales que pudieran hacer. Cuarto, ella les enviaría una carta formal, un cese y desistimiento con respecto al acoso y cualquier reclamo falso, dejando en claro que ya no era financieramente responsable y que me defendería legalmente si fuera necesario. Recolectar todo fue emocionalmente agotador, pero también extrañamente válido. Ver el enorme volumen de dinero que había enviado, expuesto en hojas de cálculo, fue impactante, incluso para mí. Al leer los antiguos mensajes de texto, las demandas casuales, las culpas, las formas en que minimizaban mi propia vida, se solidificó mi resolución. No estaba cometiendo un error, estaba rectificando un error de larga data. Como se predijo, la carta del abogado intensificó las cosas dramáticamente. Mis padres estaban indignados de que hubiera involucrado a un abogado, enmarcándolo como un acto de agresión. La campaña de difamación se intensificó. Las llamadas y los mensajes de texto de miembros de la familia extensa comenzaron a llegar, algunos preocupados, otros claramente alimentados con una narrativa distorsionada por mis padres. Tu madre está devastada, Alex, dijo una tía, su voz tensa de desaprobación. ¿Cómo puedes hacerles esto después de todo lo que han hecho? Era el guión familiar, pero ahora, armado con la verdad y el consejo tranquilo de Sarah Jenkins, no cayó de la misma manera. Me mantuve en los hechos, declarando con calma que ya no podía permitirme apoyarlos y que necesitaba concentrarme en mi propio futuro, sin entrar en los detalles desordenados de su manipulación a menos que se me preguntara directamente. Luego llegó el primer golpe significativo, un resultado directo de su pánico y la acción de mi abogada. Mis padres, enfrentando el pago de la hipoteca que ya no estaba cubriendo, intentaron sacar un nuevo préstamo sobre el valor líquido de la vivienda o refinanciar. Presumiblemente fueron rechazados o encontraron problemas. Su desesperación se volvió palpable. Y ahí es cuando comenzó a desarrollarse el primer giro importante, revelado no por mi propia investigación, sino casi accidentalmente. Recibí un correo electrónico críptico de un nombre que apenas reconocía, una prima mayor por parte de mi padre, Marta, a quien no había visto en años. El asunto era simplemente, con respecto a tus padres. El correo electrónico era vacilante, apologético. Marta explicó que había estado ayudando a mi madre con algunos documentos familiares antiguos recientemente. Mientras revisaba archivos, se había topado con algunos documentos financieros y correos electrónicos que la habían perturbado profundamente. Al principio no los había entendido, pero después de escuchar los rumores que mis padres estaban difundiendo sobre mí abandonándolos, había mirado más de cerca. Adjuntó algunos documentos escaneados y reenvió hilos de correo electrónico, diciendo que no podía guardar silencio sabiendo la verdad. Abrí los archivos adjuntos, mis manos temblando. Eran intercambios de correo electrónico entre mi madre y mi padre de aproximadamente 8 años antes. No solo estaban discutiendo el presupuesto, estaban hablando de una deuda significativa de tarjeta de crédito que Sara había acumulado mientras supuestamente estaba en la universidad, una deuda de la que no tenía idea. Pero la parte impactante era su plan. Hablaron explícitamente sobre cómo las contribuciones de Alex serían la forma principal en que pagarían la deuda de Sara sin que Sara tuviera que preocuparse o conseguir un trabajo. Llamaron a mis transferencias el Fondo Sara. Un correo electrónico de mi padre incluso mencionó que quería aprovechar el sentido de responsabilidad de Alex para asegurar que los pagos continuaran. Me corté la respiración. No era solo apoyo general. Mi dinero, mis sacrificios, habían sido específicamente destinados, en parte, para limpiar los desastres financieros de Sara, desastres que ni siquiera conocía. Había estado pagando las deudas secretas de mi hermana consentida mientras vivía con fideos ramen. La traición era más profunda y fría de lo que había imaginado. No era solo la aceptación pasiva de mi ayuda, era una redirección activa y calculada de mis fondos hacia la irresponsabilidad de la hija favorita.
Esta evidencia era una bomba. Se la envié inmediatamente a Sarah Jenkins. Su respuesta fue rápida. Esto cambia las cosas, Alex. Demuestra una clara intención de engañarte sobre el uso de tus fondos y demuestra un patrón de aprovechamiento de tu apoyo específicamente para el beneficio de tu hermana. No se trata solo de detener los pagos futuros, esto podría ser potencialmente la base para recuperar algunos fondos, o al menos, es una poderosa influencia contra cualquier acción que puedan intentar tomar. Envalentonado por la verdad y armado con evidencia concreta, mi miedo comenzó a retroceder, reemplazado por una ira tranquila y ardiente. No solo me habían quitado el dinero, me habían robado mis elecciones, mi futuro y mi sentido de ser un miembro valioso de la familia. Me habían reducido a un fondo fiduciario ambulante para Sarah. El siguiente paso fue la confrontación. Sarah Jenkins desaconsejó una reunión privada, su capacidad para manipular era demasiado alta. Ella recomendó una sesión mediada, o incluso mejor, presentar la evidencia en un entorno controlado, algo público donde sus tácticas habituales serían menos efectivas y habría testigos objetivos. Por casualidad, se programó un servicio conmemorativo de un pariente lejano, mis padres y Sarah estarían allí, junto con muchos otros familiares y conocidos mutuos que habían escuchado los rumores. Era la oportunidad perfecta, aunque nerviosa, para un momento de justicia. Sarah Jenkins me ayudó a redactar una declaración concisa y objetiva y me aconsejó que mantuviera la calma, presentando la evidencia sin emoción. La prima Marta accedió a estar presente para brindar apoyo. El día del servicio estaba nublado, el aire cargado de dolor tácito y, para mí, tensión creciente. Ver a mis padres y a Sarah al otro lado de la habitación en la reunión posterior al servicio me hizo apretar el estómago. Mi madre, vestida impecablemente, tenía esa familiar sonrisa tensa, interpretando el papel de la matriarca afligida, lanzando ocasionalmente miradas penetrantes y dolidas en mi dirección cuando creía que nadie la estaba mirando. Sarah se cernía cerca, incómoda, claramente consciente de los chismes familiares. Esperé hasta que pasó la ola inicial de condolencias y la gente se estaba mezclando, tomando café y bocadillos pequeños. Respiré hondo y caminé hacia un pequeño grupo de parientes y amigos de la familia con los que mis padres estaban hablando, incluida mi prima Marta. Mamá, papá, dije, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Esperaba que nadie lo notara. ¿Podría hablar con todos aquí? Mis padres se volvieron, sus sonrisas se congelaron. Sarah se puso rígida visiblemente. El aire chisporroteó. Las conversaciones circundantes disminuyeron cuando la gente sintió la tensión. La mano de mi madre fue a su pecho, lista para desplegar su movimiento característico. Alexander, dijo papá, su voz cautelosa. Este no es el momento ni el lugar. En realidad, papá, dije, manteniéndoles la mirada, dadas las historias que han estado difundiendo sobre que los abandono y que soy despiadado, creo que este es exactamente el lugar, frente a las personas a las que les han estado contando mentiras. Un jadeo recorrió la pequeña multitud. La cara de mi madre palideció ligeramente, pero sus ojos se entrecerraron. No sé de qué estás hablando, Alex. Solo hemos expresado nuestra preocupación. ¿Preocupación?, pregunté, un humor seco y amargo tocando mi voz, ¿o enojo porque dejé de pagar sus cuentas? Me enviaste un mensaje de texto, mamá, mientras luchaba por llegar a fin de mes, que no era una prioridad. Menos de 24 horas después, Sarah se jactaba del viaje de lujo que les habías pagado. Saqué mi teléfono, mostrando el mensaje de texto no una prioridad y la foto de las vacaciones de Sarah a las personas más cercanas a mí. Surgieron susurros. Sarah dio un paso al frente, su cara enrojecida. Eso es diferente, Alex. Eso fue un regalo. Simplemente estás celoso. ¿Celoso?, repetí, ¿de qué mamá me dijo que no era una prioridad mientras tú volabas en primera clase con mi dinero? Volví a levantar mi teléfono, esta vez mostrando los correos electrónicos que Marta había reenviado. Tengo correos electrónicos aquí, dije, mi voz ganando fuerza, entre mamá y papá, planeando cómo las contribuciones de Alex, mi dinero, ganado sacrificando mi propio futuro, se usarían como el fondo Sarah, para pagar su deuda secreta de tarjeta de crédito de hace años, la deuda de Sarah de la que no sabía nada. No solo estaban tomando mi dinero para gastos familiares, lo estaban canalizando específicamente para cubrir sus gastos irresponsables mientras me decían que no fuera calculador y me hacían sentir culpable si alguna vez decía que no. Silencio.
Un silencio pesado y aturdido. Mis padres miraron el teléfono en mi mano, sus rostros congelados en incredulidad y horror naciente. Sara parecía que podría desmayarse. La máscara social que habían usado durante años, la imagen de los padres amorosos y la hija dulce e inocente, se hizo añicos en el acto. La gente murmuraba, volviéndose para mirarme a mí, a mis padres y luego a Sara. La prima Marta me hizo un pequeño gesto de apoyo. «Eso es mentira», gritó mi madre, recuperando la voz, pero era aguda y frenética, no su tono controlado habitual. Se llevó la mano al pecho, pero el gesto fue frenético, no dramático. «Esos correos electrónicos están fuera de contexto, Alex. Te lo estás inventando. Estás tratando de arruinarnos». «El contexto está ahí, mamá», dije, mi voz ahora tranquila pero firme. «Tus propias palabras. Tu propio plan, aprovechando mi sentido de responsabilidad para financiar el estilo de vida y los rescates de Sara mientras menospreciabas mis propias luchas. No se trata de ser calculador, se trata de ser usado, engañado y tratado como menos importante que unas vacaciones de lujo o una deuda oculta». Mi padre finalmente habló, su voz ronca. «Hijo, podemos explicarlo». «No hay nada que explicar, papá», lo interrumpí, cortándolo, algo que nunca me había atrevido a hacer antes. «La verdad está ahí fuera. Me usaron, ambos». Miré a Sara. «Y te beneficiaste de ello, sabiendo que estabas sacrificando todo mientras gastabas libremente». Sara comenzó a llorar, pero sonó artificial, carente de la verdadera tristeza que sentía. «¿Cómo puedes hacernos esto? En un memorial. ¿Cómo pudiste hacerme eso durante años?». Respondí a la pregunta retórica, suspendida en el aire. «Esto no es fácil para mí, pero ya no seré tu cajero automático, y no permitiré que mientas sobre por qué tuve que parar». Me quedé allí por un momento más, dejando que el peso de la verdad se asentara, luego simplemente me di la vuelta y me fui, dejándolos de pie en medio de los restos de su fachada cuidadosamente construida, rodeados del silencio aturdido y las miradas inquisitivas de sus familiares y amigos. El aire afuera se sentía fresco y limpio contra mi piel. El abrigo pesado de culpa se había ido, reemplazado por una profunda, aunque inestable, sensación de libertad. Las consecuencias fueron desordenadas, como se esperaba. La escisión familiar fue inmediata y profunda. Algunos parientes se pusieron del lado de mis padres, aceptando sus afirmaciones de que yo era cruel o inestable mentalmente. Otros, los que vieron la evidencia o habían sospechado la dinámica durante años, se acercaron a mí, ofreciéndome apoyo y confirmando que habían visto destellos de esta manipulación antes. Mi prima Marta se convirtió en una verdadera aliada, ayudando a contrarrestar la narrativa que mis padres estaban tejiendo. Financieramente, las cosas cambiaron drásticamente para mis padres y Sara. Con mi apoyo desaparecido y sin otro plan en marcha, lucharon. Escuché por ahí que de hecho habían sido rechazados para la refinanciación y que enfrentaban una presión seria con respecto a la hipoteca y otras deudas. Sara aparentemente tuvo que regresar a casa permanentemente, y por primera vez en su vida, conseguir un trabajo a tiempo completo para contribuir. No sentí alegría en sus dificultades, solo una sombría satisfacción de que finalmente enfrentaran las consecuencias realistas de sus elecciones, consecuencias de las que habían protegido a Sara durante tanto tiempo, utilizando mis fondos. Mi relación con mis padres y Sara se convirtió en una de contacto mínimo o nulo. Hubo intentos ocasionales de comunicación, a veces acusaciones furiosas, a veces intentos pasivo-agresivos de provocar simpatía, a veces incluso un mensaje de texto extraño actuando como si nada hubiera pasado, pero me mantuve firme. Sara Jenkins me había armado con estrategias para desconectarme y hacer cumplir los límites. Aprendí a dejar sus mensajes sin respuesta, a bloquear sus números si fuera necesario, a proteger mi paz. La curación no fue lineal. Hubo días en que el dolor de la traición se sentía agudo, días en que lloré por la conexión familiar que siempre había deseado pero que nunca tuve. Pero gradualmente, los buenos días superaron a los malos. Comencé a poner el dinero que les habría enviado en una cuenta de ahorros para mí. Ver crecer ese número, sabiendo que representaba mi futuro, mi seguridad, fue increíblemente poderoso. Me reconecté con viejos amigos, construí nuevas relaciones más saludables. Aprendí cómo era el apoyo real, recíproco, dado libremente, sin manipulación ni expectativa de ser drenado. Mi amigo Mark y mi prima Marta se convirtieron en pilares de mi familia elegida,
personas que me vieron, me valoraron y apoyaron mi bienestar. No me hice instantáneamente rico o famoso. Mi vida no fue un final de película perfecto, pero era mía. Seguí ese programa de posgrado a tiempo parcial, trabajando lentamente hacia la carrera que realmente quería. Comencé a ahorrar para un pago inicial en un lugar modesto, algo que se sentía imposible antes. Las lecciones que aprendí fueron difíciles de obtener. La más importante, que el respeto propio no es egoísta, que los límites no son muros para evitar el amor, sino líneas para evitar que la toxicidad te envenene, que la familia no solo está determinada por la sangre, sino por el respeto, la confianza y el cuidado mutuo. Había pasado años tratando de ganar amor y validación de personas incapaces de darlo libremente. Mi libertad llegó cuando dejé de buscar su aprobación y comencé a construir mi propia vida, basada en mis propios valores. De pie en mi pequeño apartamento ahora, mirando mi creciente cuenta de ahorros, el silencio ya no se siente aterrador, se siente pacífico. Es el sonido de que finalmente soy mi propia prioridad. ¿Alguna vez te sentiste como si estuvieras llevando las cargas de tu familia solo? ¿Qué te enseñó ese viaje sobre la fuerza y la autoestima?